Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Bueno, bueno, queremos, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Nuevamente desde FIPAN los invitamos a tener una nueva charla, esta vez convocando a las doctoras bioquímicas Adela Yasmendi y María José Romero, integrantes del Servicio de Microbiología del Hospital Garrahan. Bueno, muchas gracias, doctoras, y cuando gusten, adelante. Están, mutadas. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada agradecerles la invitación. Siempre es un placer poder compartir estos espacios con ustedes, así que saben de que siempre también pueden contar con nosotros, así que bueno, les agradecemos mucho. Bueno, mi nombre es Adelis Asmendi, estoy acá junto a María José Romero. Nosotros somos bioquímicas, trabajamos en el Servicio de Microbiología del Hospital Garrahan. La idea de esta charla es acompañarlos como familia, es una charla pensada para familias, es una charla que no va a tener lenguaje difícil, va a ser como algo más sencillo, más ameno, para que ustedes puedan, en la medida en que nosotros podamos responderles, sacarse todas sus dudas, para que cuenten con más herramientas para poder seguir acompañando a esos pacientitos. La titulamos El mundo bacteriano porque queremos compartir con ustedes ese mundo invisible que no lo vemos, pero que en este caso de la fibrosis quística es como muy importante y forma parte, es una parte importante dentro de la enfermedad. En sí, el laboratorio de microbiología forma parte de un equipo dentro del hospital, parte de un equipo que hace el seguimiento de los pacientes con fibrosis quística, en donde nosotros acompañamos desde este lado en el diagnóstico de las infecciones bacterianas. Bueno, qué es lo que ocurre en la fibrosis quística y cómo, para que más o menos nos situemos, esto es algo conocido por todos nosotros, tratar de explicarlos un poquito así como para entrar en temas. En estas figuras tenemos, a la izquierda tenemos como la vía aérea, la vía respiratoria de un pulmón sano, y el de la derecha de un paciente con fibrosis quística. Como ustedes pueden observar, se ven claramente diferencias. ¿Qué es lo que sucede? En el paciente con fibrosis quística lo que sucede es que hay una anomalía, un defecto en esa proteína. Esa proteína está presente en numerosos sistemas, ya sea el pulmón, páncreas, intestino, y lo que hace esa proteína es como que funciona como una puerta. Entonces, esa puerta en un pulmón de un paciente sano participa para que entre y salga cloro y agua. Y por lo tanto, las secreciones siempre están continuamente como hidratadas. Eso también ayuda un montón porque al tener esas secreciones hidratadas, en el pulmón hay unas células que tienen como unos pelitos que se llaman cilias, y esas cilias lo que hacen es que mueven ese moco que se va depositando, y por lo tanto ese moco no se acumula. Lo que sucede en un paciente con fibrosis quística es que como tiene problemas esa puerta, o sea, no deja, tiene problemas en el transporte del cloro y del sodio. Y eso hace de que las secreciones se vuelvan espesas, densas, que no tengan agua. Todo eso genera un moco espeso, pegajoso, que por lo tanto no se, no se puede limpiar con facilidad por parte de las cilias. Entonces ese moco se acumula, forma tapones en las vías respiratorias más pequeñas, y todo eso altera todo ese movimiento de los pelitos de la cilia, y todo eso es como un círculo vicioso, que más moco, menos movimiento ciliar, y por lo tanto menos función también de los fagocitos. Los fagocitos son unas células que están destinadas, digamos, a la defensa, a tratar de limpiar todas las bacterias.
Entonces todo eso genera una infección que va a ser persistente y recurrente en las vías respiratorias. Eso ocurre cuando esa proteína, que es el CFTR, es anormal. Entonces, esa mucosidad va a generar un ambiente propicio para el desarrollo de las bacterias. Es decir, ese moco pegajoso y denso va a permitir que las bacterias, es como que a las bacterias se les presenta el mejor escenario y en el que van a estar más cómodas. Entonces ahí se van a establecer, ahí se van a multiplicar, se van a reproducir, entonces es como que van a ir creciendo. Pero no todas las bacterias son malas, hay bacterias buenas y bacterias malas. Nosotros convivimos en el día a día con un gran número de bacterias que no necesariamente nos provoquen algún daño, nos provoquen alguna infección. De hecho, hay muchas de las bacterias que nos ayudan, digamos, a que no nos enfermemos. Entonces, nosotros, ¿hacia dónde vamos? Hacia las malas bacterias. ¿Qué serían las malas bacterias? Estas son algunas de las bacterias que nosotros buscamos en el laboratorio de microbiología y que son las que están claramente reconocidas como que pueden ocasionar un deterioro más rápido de esa función pulmonar. Entre ellos, hay muchas de ellas que ustedes ya las deben conocer, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophmonas maltophilia, Staphylococcus aureus, Achromobacter siloxoxidans, el complejo Burkholderia cepacia o las micobacterias no tuberculosas. Bueno, estas bacterias son las que tienen como un mayor interés por parte de nosotros del laboratorio y es hacia donde realizamos como una búsqueda más dirigida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la fibrosis quística? En la fibrosis quística lo que se producen esos ciclos de infección, obstrucción e inflamación que a medida que se van produciendo en cada uno de esos ciclos de infección pueden ir causando algún daño al pulmón. Quizás lo primero que puedan aparecer son las bronquiectasias. Una bronquiectasia es cuando el bronquio está agrandado de tamaño y como está agrandado de tamaño acumula más moco, cuesta más que ese moco sea removido y por lo tanto se logra como que la bacteria tenga ese ambiente propicio para seguir estableciéndose. Si se vuelve a producir otra vez uno de estos ciclos, puede producirse una insuficiencia respiratoria cuando ya se altera la función en sí del pulmón, es decir, el pulmón, una de las principales funciones es el intercambio de oxígeno, que puede verse afectado, y en el último de los casos es el fallo respiratorio. Pero todo este ciclo frente a una proteína que sea normal tiene buenas noticias. ¿Por qué? Porque todo esto, todos los tratamientos, todos los controles y todas las visitas o los cuidados que ustedes puedan tener con el paciente con fibrosis quística, lo que repercute sobre todo en tratar de retrasar o evitar toda esta cadena desde el daño estructural hasta el fallo respiratorio. Por eso son tan importantes los controles clínicos. Nosotros, ustedes sabrán, por lo general son una vez al mes durante el primer año de vida y luego cada 2 o 3 meses, por lo menos 4 controles al año, en situaciones en que el paciente no presente ningún compromiso. Pero si el paciente presenta alguna exacerbación respiratoria, esos controles quizás sean más frecuentes. ¿Qué es una exacerbación respiratoria? Una exacerbación respiratoria es como que ese pulmón está, de alguna manera, le está pasando algo. No sabemos qué, pero está manifestándose de alguna manera. Por ejemplo, aumento en la tos, puede ser también falta de apetito, falta de aire. Son factores que nos hacen pensar en una exacerbación respiratoria. Si ustedes ven algún cambio en las secreciones, si las secreciones se vuelven más verdosas, por ejemplo, también sería como el síntoma de como la manifestación de esa exacerbación respiratoria.
Entonces, esos controles van a ser más frecuentes en la exacerbación respiratoria, pero también si es que no hay un progreso adecuado de peso, si no hay una adherencia al tratamiento. Entonces, lo que se intenta con esos controles es tratar de saber qué le pasa al pulmón, por qué está respondiendo de esa manera. Este es uno de las estadísticas que presenta la Cystic Fibrosis Foundation de Estados Unidos, en donde muestra cuáles son los microorganismos que son más frecuentes según la edad de los pacientes. Como podemos observar, en verde está el Staphylococcus aureus, que sobre todo hasta es muy frecuente encontrarlo, sobre todo hasta aproximadamente con un pico entre los 11 y los 17 años, que después como que va disminuyendo, y en ese momento sí puede aparecer, que en la gráfica está representado en celeste, la presencia de Pseudomonas aeruginosa. Hay otros microorganismos como Ceremophilus influenza, Steno, Acromobacter o complejo de Burkholderia, que son menos frecuentes. La mayoría de los aislamientos en gran número se dan con estáfilos y con pseudomonas. Entonces, contarle un poquito qué hacemos nosotros en el laboratorio. En el laboratorio nosotros formamos parte como de un eslabón, en donde ese eslabón también está presente el servicio de neumonología, que realiza el control clínico del paciente, el servicio de kinesiología, que realiza la toma de muestra, y esa toma de muestra posteriormente es enviada al laboratorio de microbiología. Acá hay como un dato muy importante que deben tener en cuenta, que la conservación de las muestras, en caso de que ustedes tengan que tomar alguna muestra y que no puedan llevarla de manera inmediata al laboratorio, deberán conservarlas a 4 grados centígrados, es decir, en heladera, y esa muestra les serviría hasta 24 horas. Con eso, con la baja temperatura, lo que nosotros evitamos es que las bacterias se multipliquen y por lo tanto poder procesarlas. Si pasa ese tiempo, lo ideal sería la toma de una nueva muestra, porque siempre tengamos en cuenta de que en la medida en que nosotros tomemos una mejor muestra, vamos a tener mejores resultados y por lo tanto un mejor diagnóstico. Entonces, dentro de las muestras que nosotros podemos recibir acá en el laboratorio, pueden ser el éxodo de fauces tosido, que casi nosotros acá es una muestra que casi nunca la toman. Lo que mayormente recibimos son secreciones respiratorias tipo esputo, que las toma kinesiología, que muchas veces también lo que realizan es, en caso de que no tenga secreciones el paciente, lo que realizan es una nebulización antes, para eso favorecer de alguna manera y poder recolectar la muestra. Y hay otras muestras que ya son, que por lo general no son tomadas en el paciente ambulatorio, sino por lo general en el paciente que está internado, como ser minivales, aspirados traqueales, oval o el lavado broncoalveolar, pero son situaciones como muy especiales, son pacientes que ya se encuentran internados y que, por ejemplo, pueden no responder a algún tratamiento para saber si es que hay algo más. Pero si no, en el paciente ambulatorio, en el paciente que realiza el control habitual, una muestra de esputo es una excelente muestra para el diagnóstico. Entonces, nosotros en el laboratorio de microbiología las sembramos en medios de cultivo. Esos medios de cultivo van a permitir el crecimiento de las bacterias que buscamos. Las placas, que son placas de Petri, como observan acá, que son por ejemplo agar sangre y agar chocolate, se incuban hasta 5 días. Y la identificación de los microorganismos, se realiza la identificación de los microorganismos y se realiza las pruebas con los antibióticos. Esto es un punto bastante importante porque no todos los centros disponen de determinados aparatos que permiten que la identificación sea más rápida, es decir, que todo eso va a repercutir en el informe final en cuanto a la cantidad de días.
Nosotros al quinto día de incubación, nosotros, que por lo general lo dejamos 5 días, porque hay microorganismos que les cuesta un poco más crecer, que necesitan más tiempo, más temperatura, pero nosotros finalizamos el informe a los 5 días, pero disponemos de equipos que a las 24 horas ya pueden realizar la identificación. Bueno, como les decía, no en todos lados hay esto, y es por eso de que a veces no es que está mal o que el laboratorio trabaja mal en cuanto a los tiempos de informe final, sino que lo hace de manera como más artesanal, con otras pruebas bioquímicas que demoran un poco más. Bueno, esta es una placa de Petri con un medio de cultivo, con agar sangre, y que en esta placa nosotros sembramos la muestra, y así se ve un esputo de un paciente con fibrosis quística. Una gran flora polimicrobiana, o sea, es como que hay muchos bichos. Muchos de esos bichos van a ser bichos que son de las bacterias que yo al comienzo les decía que son las bacterias buenas, porque muchas son flora, o sea, son habituales que estén. Nosotros, si nosotros nos pasamos un hisopo por la palma de la mano, por la piel, y pondríamos ese hisopo en una placa de Petri, crecerían bacterias, pero no nos están ocasionando ningún daño. De la misma manera, si tomamos muestras de la boca, también tenemos millones de bacterias, pero tampoco nos están ocasionando ningún daño. Entonces, bueno, en este caso particular, bueno, en esta placa lo que nosotros podemos observar son Pseudomonas y Staphylococcus aureus. Pseudomonas es que esta colonia que se la ve así como más grande, más mucosa, como más pegajosa. Bueno, y hablando de Pseudomonas, recordar de que es una bacteria ampliamente distribuida en el ambiente, sobre todo en superficies húmedas, en el agua, y es como un poco protagonista en los pacientes con fibrosis quística. Vive y se multiplica en lugares húmedos. Es frecuente encontrarla en equipos médicos, en hospitales, en baños, en cocinas, en piletas. Entonces, las personas pueden contagiarse por la exposición ambiental o por el contacto con personas ya infectadas. Sin embargo, en muchos casos esa infección se debe al contacto con la bacteria presente en el entorno natural. Pero bueno, tener en cuenta de tener precauciones, pero por ejemplo, acá les muestro algunas digamos, de lo que nosotros encontramos en el laboratorio. Pseudomonas lo que tiene es una bacteria que es muy importante cuando se la aísla por primera vez, cuando es un paciente que no ve. El mensaje que nosotros les queremos transmitir es que porque muchas veces, viste, Pseudomonas es como el gran enemigo del paciente con fibrosis quística, y nada, o sea, que se haya colonizado o infectado con Pseudomonas no es culpa de nadie. Es una bacteria que está tan distribuida en el ambiente que es una posibilidad real. Así que, pero sí, lo bueno y el mensaje para transmitir es que nosotros desde el laboratorio tratamos de identificarla y de buscar el mejor tratamiento para eliminarla. La siguiente. Bueno, entonces para eso nosotros tenemos ciertas medidas que son para protegernos de los gérmenes así en la vida cotidiana. Todas estas son medidas que parecen re como obvias, pero que son muy, muy seguras, digamos, muy fáciles también de hacer. A veces lo que más cuesta es un poco la adherencia, porque bueno, es difícil. Bueno, mantener una distancia segura de al menos de 2 metros, el lavado de manos, el taparse la boca al toser, sobre todo también tener especial cuidado con todos los procesos de lavado y desinfección de nebulizadores, de objetos personales, la exposición frecuente al polvo o a la suciedad, y sobre todo trabajar en conjunto, ya sea con la escuela o con el trabajo, para que todas estas medidas, si se puede, se cumplan, para lograr de que
como una mayor adaptación, digamos, del paciente a un entorno normal, digamos. Entonces, contarles un poquito de que los antibióticos no siempre se usan de la misma manera. Hay situaciones especiales cuando se indica un antibiótico. Ya habíamos visto de que una de las, digamos, de las situaciones especiales para el uso de antibióticos es cuando el paciente presenta una exacerbación, algún cambio, que está con más tos, que no tiene apetito, es decir, el equipo médico va a tratar de encontrar la mejor manera de ver qué le pasa a ese pulmón para que ese paciente vuelva a ser el que fue antes de esa exacerbación. Hay otros antibióticos que se usan como la terapia inhalada y que lo que quieren hacer es mantener a las bacterias bajo control. Esta vía, la inhalada, es como una vía muy importante en el paciente con fibrosis quística porque es una vía que va a alcanzar concentraciones adecuadas para llegar al pulmón. Y la tercera, la que nosotros habíamos dicho de la erradicación, por ejemplo, en el caso de pseudomonas, que cuando se la identifica, cuando nosotros la identificamos así por primera vez, que esa erradicación sea lo más rápida posible. Por lo general también con terapia inhalada, siempre y cuando, digamos, el estado clínico del paciente esté bien, lo permita, y si no, y si es necesario, y si ese paciente no se encuentra bien, que pueda ser internado para una terapia endovenosa, por ejemplo. La siguiente. La siguiente. ¿Esta es? Sí, Bueno. Bueno, y como todos ustedes saben, desde hace algunos años, más o menos 5 años, que todo esto vino a cambiar porque entraron en escena unos medicamentos que son los moduladores del CFTR, que lo que hacen es que le devuelven la funcionalidad al canal del cloro. Esa puerta, ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio? Esa puerta que no dejaba pasar ni el cloro ni el agua, ahora como que esa puerta es una puerta normal de agua. Esa secreción ya no va a estar carente de agua, no va a estar deshidratada, al contrario, va a ser una secreción con agua. Eso va a hacer que el moco sea más, que no sea tan espeso, que no sea pegajoso. Entonces todas esas células que tiene el pulmón ahora lo van a poder barrer. Como no hay moco, no hay bacteria que se instale. Entonces como que ese pulmón, gracias a los moduladores, pasa a ser un pulmón sano. Entonces, los moduladores van a mejorar la función pulmonar, van a disminuir las tasas de exacerbación, van a producir el cambio en el cloruro del sudor, en la prueba del sudor, y sobre todo lo que los estudios muestran que lo que más cambia es en la calidad de vida. Bueno, en esta gráfica, la siguiente, exacto. En esta gráfica lo que nosotros queremos mostrar son datos también de la Cystic Fibrosis Foundation desde el año 2019 hasta el año 2024 y lo que les queremos mostrar son la cantidad de pacientes que está bajo terapia, cómo fue cambiando la cantidad de pacientes que reciben ahora la triple terapia. Por ejemplo, en el año 2019 era solamente un 20%. Mientras que en el año 2024 está llegando a un 76% el uso del Trikafta. Bueno, acuérdense de que hay pacientes que lamentablemente por la mutación que puedan tener no la pueden recibir, pero por suerte son los menos, digamos. Ese porcentaje es como que no han cambiado mucho, son el 7%, que son aquellos pacientes que no podían recibirla por su tipo de mutación. Pero hay en muchos en donde, o por su edad, por ejemplo, también era otra de las contraindicaciones. Pero bueno, este es cómo va cambiando gracias a la introducción de esto. La siguiente. No sé, no puso. Ahí está.
Bueno, entonces ahora vemos cómo cambió, y esto es algo sorprendente y algo que lo que yo les quería transmitir es cómo cambió a lo largo de los años y cómo va a seguir cambiando. Tenemos las gráficas de según edad a lo largo del tiempo, entre el 2001 y el 2024. Por lo general, bueno, los menores de 12 años, obviamente como que no hay como mucha diferencia, porque era más o menos lo que se venía viendo. Pero uno de los mayores cambios se da entre los 40 y los 50, que si ustedes observan, en el año 2001, la cantidad de pacientes con fibrosis quística entre los 40 y los 50 eran 900, y hoy llegan a, estamos hablando en millones, ¿no? Y hoy llegan a 3,24. Es decir, casi, no sé, casi 4 veces más. Entonces, bueno, esto es un poco transmitirle de que en todo esto es cómo va cambiando, cómo ya cambió, cómo todavía estamos en este cambio, cómo todavía hay cosas que, por ejemplo, nosotros desde el laboratorio hay cosas que todavía no estamos esperando algunas recomendaciones internacionales, sobre todo, por ejemplo, qué hacer con las tomas de muestras, porque son secreciones que ahora son normales, que a los pacientes les cuesta expectorar, que son más saliva que propiamente esputo. Aún así, logramos recuperar bacterias, pero son todas esas cosas que aún no se saben y que en la medida en que sigan avanzando los años, calculo que, bueno, que vamos a ir sabiendo. Bueno, contarles de que, bueno, la llegada de esos moduladores cambió digamos, cambió la diversidad bacteriana. Tener en cuenta de que en este caso no es un problema el problema en sí no son las bacterias, sino el problema en sí es el defecto en la proteína que hace de que las bacterias encuentren el ambiente que sea propicio, y tener en cuenta también que los moduladores actúan sobre la causa, es decir, sobre la puerta, actúan sobre la proteína y no sobre las consecuencias, es decir, que es aún mejor porque van directo a la causa. Y también transmitirle de que los pacientes viven más y mejor. Hay mucho por hacer, hay mucho que va en constante cambio, hay muchas puertas que están como abiertas, por ejemplo, todo esto que yo les cuento de la diversidad bacteriana es algo que todavía está en estudio, porque se va viendo de que al principio de la enfermedad es como que hay muchas bacterias de mucho tipo, y a medida que la enfermedad avanza es como que las bacterias son menos, o sea, son en menor cantidad de un solo o tipo, digamos. Entonces, también se está estudiando sobre eso. Pero bueno, son todos cambios en el paradigma en donde a todos como que nos tienen en constante cambio y en constante actualización. Bueno, agradecerles que se hayan unido. Bueno, acá estamos, a pesar de los cortes de internet de acá, estamos para responder preguntas en la medida en que nosotros podamos hacerlo desde acá, desde nuestro rol del laboratorio. No volvió, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy buena la disertación. Y aquí te voy mencionando lo que los papás han puesto. Fernanda Calif dice, buenas tardes, tengo un bebé de 3 meses y quería saber si a pesar de los cuidados necesariamente se contagiara, y si la bacteria se puede eliminar sola o necesita sí o sí antibiótico. Bueno, hay muchas de las cosas que obviamente yo lo contesto desde un lado bioquímico, desde la experiencia que podemos tener acá en el laboratorio. Yo no soy médica, para que, o sea, poniendo en contexto, no, nosotros no indicamos antibióticos. Tengan en cuenta que muchas veces el resultado del cultivo, cuando nosotros informamos una bacteria, muchas veces no se lo trata, pero porque quizás la condición clínica del paciente es un paciente que está bien y que no necesita el antibiótico. Eso también es muy importante. No siempre a todas las bacterias van a recibir tratamiento antibiótico. Quizás lo reciban a aquellos pacientes que tengan alguna condición que así lo requiera, digamos. Pero tener en cuenta eso.
no es que no antibióticos, no, es como que Se fue la voz. Sí, Sí, se está cortando. Capaz si está. sacan la cámara a tienen eso más en un conexión. contexto, Uy, parámetros, pruebas funcionales, antibióticos no. Ah, se bueno, cortó lo último, perdón. a ver, ¿Podrías retomar 2 minutitos antes? Tal vez sin cámara, de- tal vez hay mejor bueno, a conexión. ver, para, vamos a con... El corte es grande, tan solo chicos. El teléfono no existe. Bueno, ahí corté la cámara, a ver si me escucharon. Se No, escucha lo re último claro. que les decía, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Lo último que les decía era de que, o sea, muchas veces no es algo matemático y que el resultado de un laboratorio, de un cultivo, está, digamos, o sea, es parte de un contexto, digamos, un contexto de situación clínica del paciente, si el paciente está bien, entran en juego otras funciones, digamos. Perfecto. Bueno, aquí otro papá, Carlos Eisman, pregunta, buenas tardes, me interesa que indiquen los medios de prevención de las diferentes infecciones. Gracias. Bueno, una de las posibles causas, bueno, lo que yo mostraba en las diapositivas, lo de la distancia, lo de tratar de, en la medida de lo posible, de todas esas son medidas de seguridad como para evitar las infecciones, digamos. Ajá. Bueno, Agustina Larcher pregunta, buenas tardes, acá mamá de Mellis, de 1 año, con FQ, que se llevan todo a la boca. ¿Cómo puede hacer para prevenir esas infecciones en casa o en otros lados donde vayamos? Ah, es difícil, o sea, me imagino que con 1 año aún sin FQ es como difícil también. Ah, No, en la medida de lo posible en cuanto a sus controles, digamos, lo mismo que recién. Es difícil y a veces tener en cuenta que muchas veces como que no es que no se enferma cualquiera, digamos, a veces como que el hecho de que o sea, tener una bacteria es la suma de, y, o sea, no necesariamente. Así que, bueno, se te está no sé yendo si un poco. contesté la pregunta, pero tratar de cumplir las medidas de transmisión, no sé si me escuchan, no sé si serán mis datos. Sí, ahora sí. El final por ahí no se te había entendido, Sí, cumplir las medidas de prevención. de prevención. Ahí está. Bueno, Alexis Daniela dice, hola, coincido en medios de prevención en el hogar. También tengo un bebé que se contagia sucesivamente de estáfilo. Gracias. Eh, el estáfilo es uno de los microorganismos como más difícil de eliminarlo, pero quizás el que no es tan, como que no es tan malo como otros, digamos. Así que es como uno de los microorganismos que recuperamos nosotros con más frecuencia. No produce el daño pulmonar tan marcado como produce pseudomonas, por ejemplo. Y puede ser que pasen de ciclos de infecciones, quizás está colonizado y no le provoca nada, digamos. Quizás es como lo que yo les contaba en la charla, digamos. Perfecto, gracias. Alejandra dice, buenas tardes. Mi nene tuvo colonización con pseudomona cuando era bebé. Hizo tratamiento antibiótico. ¿Es posible erradicar la pseudomona del pulmón? Gracias. Hay muchos estudios que sí, que le erradican, y depende, hay veces de que vuelve a los años. Por eso también eso es la importancia de los controles periódicos. Pero en caso de que vuelva Pseudomonas, es como que ya va a tener otra manifestación, digamos,
O sea, va a tener, quizás haya más tos, quizás haya cambio en las secreciones, es como que va a haber algún signo de alarma eh, si es que vuelve, digamos. Bien, gracias. Fernanda Caí dice, otra gran duda que tengo es si la bacteria vive en el FQ gracias al moco o sin moco no hay problema. Mi bebé, según neumonólogo y quines, aún no genera moco, hacemos tratamiento de nebu y quinesio preventivo, pero jamás salió moco. Claro, quizás también, bueno, en la medida en que esos tratamientos, digamos, traten de como como que esas secreciones sean como más fluidas, quizás no lo va a acumular y por lo tanto la bacteria no se va a sentar. El problema es cuando hay como mucho moco acumulado que no se puede eliminar. Sebastián Caliba dice, ¿qué importancia tiene la búsqueda de Streptococcus en esputo? Bueno, Pulmonae. hay algunas líneas de investigación, sobre todo los Streptococcus viridans, los del grupo viridans, que podrían, digamos, ahora, hoy en día no hay como mucha información. Muchos decían, sobre todo en pacientes adultos, la búsqueda, pero bueno, de nuevo, si es que está provocando alguna sintomatología, porque Streptococcus viridans lo tenemos siempre, digamos, como parte de los bichos, las bacterias que tenemos normalmente nosotros. Claro, y continúa, dice, ¿qué informan con respecto al antibiograma del BCC? Y después dice, realizan la búsqueda de rutina para Streptococcus grupo Claro, Anginos. anginosus, sí, son Anginos. eso son eso del grupo Viridans. Nosotros acá en el hospital no la realizamos a la búsqueda de Viridans. Y con respecto a los antibióticos que nosotros probamos en el complejo Burkholderia cepacia, bueno, ahora últimamente no estamos informando antibióticos porque las normas por las que nosotros nos guiamos quitaron esos puntos de corte, entonces no estamos informando antibiograma porque como que no es adecuado, digamos, no tenemos una norma que nos avale el resultado que nosotros informamos. Entonces informamos solamente la identificación. En esos microorganismos no estamos informando la sensibilidad. Perfecto. Agostina dice, buenas tardes, mi hija rescató por muchos años Pseudomonas y Estáfilo. Hace 2 años dejó de aparecer la Pseudomonas, pero sigue con el Estáfilococo en todas las muestras. ¿Eso es normal? ¿No le afecta a largo plazo? ¿O cómo se puede matar porque no le mandan antibióticos? Bueno, es lo que yo le decía, que normalmente a veces no tratan porque nosotros también tenemos que cuidar esos antibióticos. Si el paciente se encuentra bien, si el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, ya sea tos, aumento de secreción, falta de aire, y el paciente se encuentra en un estado clínico bien, no indican antibióticos, porque si vos indicas un antibiótico, quizás en la próxima, en donde sí lo necesitas, ese antibiótico no te sirve. Entonces, como que tenemos que cuidar esos antibióticos para no generar resistencia. Sobre todo en el caso de estáfilo. En el caso de Pseudomonas es distinto, porque en Pseudomonas es como que está como más demostrado el daño en el pulmón. En el caso del estáfilo no, es como que podés convivir con ese estáfilo, digamos, sin problemas. Bueno, gracias. Fernanda dice, leí un artículo científico que el jabón en pastilla cultiva mucha pseudomonas. ¿Es así? ¿Cambiamos por antibacterial líquido? Mm, uy, qué difícil. Eh, puede vivir en cualquier lado, digamos, pero porque le gusta todos los ambientes húmedos, digamos. Eh, no sabría qué decirte. O sea, depende del compuesto que tenga el jabón también. Agustina Larcher dice, gracias, me refiero a si tengo que estar limpiando todo el tiempo. Si caen los juguetes al piso, hay que lavarlos, etcétera.
¿Y la distancia a qué se refieren? ¿A otras personas con FQ? Porque las bacterias en casa no sabemos dónde están. Sí, sobre todo, qué sé yo, cuando hablamos de las distancias, hablamos de, digamos, o sea, pacientes que se encuentran, o sea, hablamos de distancias como fuera del hogar, digamos. Creo que Sebastián ahí lo Cali, que, perdón, Cris, porque creo que ahí sí. lo que decía era esto de si, como son muy chiquititas las mellizas y demás, en esto de si pueden estar cerca de otras personas, más allá de que tengan o no FQ, y en esto en cantidad de veces que recomiendan tal vez lavar las cosas de higiene dentro de la misma casa si se caen al piso. Por ejemplo, tal vez lavaron el piso pero cada cuánto sugieren hacer medidas de cuidados dentro de la casa. Por esto que no sabemos dónde están las bacterias Claro, en el claro. ambiente, Eso por lo con general cuánta frecuencia. claro, no está así como determinado. Yo por lo menos no tengo así como cada cuánto habría que limpiar, digamos, no tengo conocimiento. También es cierto de que es como que depende, va a depender de cada paciente si se contagia o no, del estado clínico de cada uno de los pacientes, digamos. Si son pacientes que llevan un buen control en cuanto a todo su seguimiento, en cuanto a todos sus tratamientos, ya sean kinésicos o sus controles clínicos, es como más difícil que se contagien, digamos. A veces esos contagios se dan por malas adherencias a los tratamientos, porque no se cumplen correctamente, pero en la medida en que el paciente reciba un buen control clínico, reciba un buen control kinésico, eso disminuye, digamos. Bien, gracias. Sebastián Caliba dice, quisiera saber qué importancia tienen otros hongos y alinos, aparte de Aspergillus y Scendoporium. Perdona. Parece ser que antes puso él que era también un Hola, biólogo de Córdoba. ¿cómo estás? Mira, en nuestra experiencia, digamos, en las patologías crónicas, si bien a medida que van haciendo los controles, digamos, clínicos anuales, si hay la presencia, digamos, de un hongo, eh, como que nosotros vamos recolectando esa información y viendo si está siempre colonizando o no al paciente. Entonces, en caso de que el paciente produzca una exacerbación, ahí se le va a atribuir la importancia, digamos, al Aspergillus, por ejemplo, o al Pseudosporium, o a lo que fuera que haya. Pero es lo mismo este concepto que explicó Ade muy bien, es las bacterias, los microorganismos van a estar en todos lados, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es imposible, si no tendríamos que encerrarlos a todos en una cajita de cristal para que no estén en contacto, eso no es posible, pero sí en algún punto esta adherencia al control clínico, que el médico lo vea, que se realizan los controles y cuando se rescate algo, ¿sí? El médico, si tiene, digamos, un contexto clínico, va a aplicar un tratamiento y si no, va a hacer un seguimiento del paciente por ahí más frecuente, pero es imposible evitar, digamos, sí, como que viva el paciente en un sitio estéril, ya que nosotros ni siquiera somos estériles, estamos rodeados de microorganismos de forma constante, y eso incluye bacterias, virus y hongos, ¿sí? Gracias. Bueno, Agustina, da las gracias a Sabri y a todas por las respuestas. Y por el momento no tenemos otras preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Acá, bueno, me escribe Alexis. ¿Es peligroso que entren en una piscina junto a otras personas por el riesgo de pseudomonas? Eso yo calculo que ya queda a criterio médico de cada paciente. Es como que no podemos dar una recomendación general. Eso va a depender de cada paciente y de cada médico que considere si se puede o no, digamos. Claro. Y que el control de las piletas, ¿no es cierto? Sí, también. Sí.
Bueno, ¿Hay alguna podemos. recomendación que dan para las piletas de casa, digamos, sea pelo pincho, sea pileta que tengan ahí de material, No, como para no, considerar? yo no, no, Bien. no te sabría decir, si no lo podemos buscar, pero no sé cuál es el criterio que dan acá los médicos. Eh, Ya le vamos a pasar una página que es la de Cystic Fibrosis de Estados Unidos, que es muy ameno, cómo va explicando, digamos, para padres, tips simples para la vida cotidiana, ¿no? Y tiene incluso, digamos, que lo había leído yo, un documento para las vacaciones, o sea, como para que los padres estén tranquilos, lo lean. Son súper cortos, son lecturas de 3 minutos, 5 minutos, pero está muy bueno porque ayuda mucho a la guía del día a día. Ya le Claro. vamos a enviar. Sí, justamente Agustina vuelve a preguntar, dice si bañarlas en nuestra bañadera es riesgoso. mm, no, creería que no, pero O sea, Yo es creo, como yo tampoco, creo. o sea, el control microbiológico del agua, nadie sabe qué circula, esa es la realidad, digamos. O sea, confiamos en que es potable y que es para uso humano, pero la verdad, eh, depende de tantos factores externos que es imposible dar una recomendación tan específica sobre eso. Claro. Da la Eh, sensación perdón, ahí interrumpo, porque pobres, las ah, están preguntando de muchas preguntas en ese sentido, que es verdad que se da en FQ que hay un foco de atención a las bacterias tan particular, porque como ustedes bien dicen, las bacterias están en todos lados con, sin FQ y estamos constantemente expuestos, Exacto. pero creo que es esa figurita más difícil que se le dan a las familias en decir, bueno, de qué modo poder atajarlo o poder prevenir, Sí, además obvio. de todo ese tratamiento, ¿no? Pero es interesante esto que ustedes comparten de tratar de hacer la vida lo más normal posible en relación a cuidados de higiene que uno brinda a cualquier persona. Con algunas cuestiones más específicas en FQ, pero digamos, llevar una vida lo más cotidiano posible, ¿no? Porque si no se vuelve como todo muy difícil de transitar. Sí, 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 en la medida en que lleven los controles clínicos adecuados y las adherencias a los tratamientos, es como que hay que pensar como en una vida lo más normal que se pueda, digamos. sí, ah, Además, piensen que todos esos controles clínicos están pensados para eso, para anticiparse a alguna infección. Y es por eso también es que se los hace así tan seguidos, cada 3 meses o 4 meses, y en el caso de que sean más grandecitos. Es porque lo que quieren es anticiparse a que haya alguna infección por alguna bacteria. Fernanda pregunta, ¿hay alguna recomendación sobre esterilización de mamaderas y pipeta? Hervir, etcétera. No, desconocemos. Quizás en lo de lo que dijo María José de la página de la Cystic Fibrosis Foundation, quizás está. Ahí lo pusieron en el chat, vi que pusieron en la dirección la página. sí, de la página, así que ahí hay como toda una sección como para padres. Acá está, sí, ahí lo pusieron. Después Eva pregunta, si está teniendo tos, ¿eso quiere decir que ya esté teniendo alguna bacteria por ahí dando vuelta en el organismo o en la garganta? No, no necesariamente. O sea, es como que es parte de algo, digamos. Es como que siempre esa tos se la tiene que evaluar como en un contexto, como que no se la puede no, como que no se la puede evaluar solo por la tos. Se tendrán que evaluar otros contextos, se tendrá que ver si tiene más MIR, si tiene falta de aire. Es como que la tos sola no podría evaluarse. No, como que no nos brinda ninguna información. Siempre todo dentro del contexto paciente. Claro. Y después Fernanda dice, lamentablemente las mamás, sobre todo de bebés, estamos muy preocupadas y confundidas sobre la prevención y contagio. Carlos después aquí manda
la página que es la de la Cystic Fibrosis Foundation, y este es el sitio, dice, donde se hicieron las referencias, así que si quieren tomar nota, allí pueden entrar. Después dice Evas, así es muy difícil el tema, más si son chiquitos. La mía tiene 1 año y 9 meses, quiere comer hasta la tierra. Claro, lo que sucede es eso, ¿no es cierto? Creo perdón que interrumpa, Todos se nos desde mi, llevan a la boca. tal cual. Ahí creo que intervengo desde la salud Mm. mental, siendo la psicóloga de la asociación. Creo que es importantísimo esto de encontrar y hallar un correcto balance en el concepto de salud integral, ¿no? Porque hablamos de salud física y siempre estamos muy ahí atentos, queriendo atajar ciertas cuestiones en relación a adherir al tratamiento, hacer todo lo mejor posible, pero también en el concepto de salud está la salud emocional y en el caso de los chiquitos también en la necesidad de que ellos exploren ese nuevo mundo que les resulta como sumamente fascinante. Un año empiezan a explorar también al caminar, a deambular y demás. Y es súper entendible que tengan esa preocupación porque están en un contexto que están aprendiendo a saber de qué va la FQ, cómo hacer con todo el impacto que implica esa condición y en el medio estos chicos que les piden cancha, que les piden terreno y que quieren explorar. Cuán importante es encontrar como un correcto balance, porque está bueno que ellos puedan jugar con las cosas que los convocan. Obviamente, uno dice, no queremos ni que se manden la arena a la boca y demás, pero pasa a todos los chicos de esa edad. Creo que es importante quedarse con esto de lo que dicen las bioquímicas de mientras ustedes hagan todo lo posible para ser adherentes al tratamiento con todo lo que eso conlleva, después el resto es encontrar un punto de equilibrio, sociabilizar, compartir como redes de apoyo si están escolarizados, si tienen familia y demás, en que sean súper cautos en esto de las cuestiones más de higiene. Pero que es como lo cotidiano, tal cual lo que aprendimos tal vez de la pandemia es que nos informamos mucho de esas cosas que hoy en día se tienen que sostener a rajatabla en un montón de aspectos, pero digo, se entiende lo que les sucede, pero está bueno también que permitan de que ellos exploren, se muevan, jueguen, hagan un montón de cosas, pero todo en su justa medida, no irse tal vez a esos miedos tan intensos que se vuelven como muy difíciles de transitar. Tal vez creo que sería bueno pensar ahí en conjunto a nivel de profesionales, armar como una mini guías o tips y demás más para esas edades tan particulares, ¿no? Y poder publicarlas para brindar mayor tranquilidad en relación a lo que es que ellos puedan explorar ese tipo de juegos. No sé si hay más Sí, es verdad, es preguntas. tal cual lo dijiste. Es como que, no sé si me escucha. Sí, te escuchamos, te Sí, se escuchamos. escucha. Ah, no, tal cual, porque es como, o sea, tal cual, como que no hay que descuidar la otra parte de experiencias que con esas edades tampoco se pueden perder, digamos, y que como que forman parte de esa edad, digamos. Sí, acá, bueno, por último, acá dice, Alexis dice, coincido, mi bebé de 2 años, todo a la boca parece a propósito. Los animales son riesgosos hablando en el tema de las bacterias, ya que los bebés sobre todo los quieren besar, tirarse encima. Y como todo, digamos, o sea, como la misma precaución que para todos. Pero bueno, el contacto con el animal de la misma manera de, como decía Sabri, de la exploración, también considero que debe sumar. Es como Sabri lo decía, hay que tratar y hay que buscar ese punto de equilibrio. Por eso que quizás el mensaje que nosotros transmitimos es que en la medida en que se realicen los controles médicos, la adherencia a los tratamientos, es nada, eso, cumplir con eso y seguir adelante. Exacto. Bueno, aquí Carlos Gerardo nos pasa también el link de la cistifibrosis manejando la FQ y los microbios. Así que Bueno, si quieren genial. también tomar nota, está buenísimo que entren a esa página. Página. Sí, Eh, además tiene muchos recursos, o sea, divididos o para profesionales o para padres, es como muy completa, digamos. sí, Y son sí. uno de los que mejores estadísticas llevan, así que
exacto, así es. Bueno, la verdad que creo que ya está todo, no hay más que consultar. Bueno, Les agradecemos muchísimo su tiempo, la verdad que fue muy interesante y bueno, y muchas felicidades para todos y que el año próximo venga con mucha salud por sobre todas las cosas y felicidad. Así que bueno, bueno, un bueno, aplauso y muchísimas muchas gracias a gracias por la ustedes. invitación. Y nosotras siempre estamos dispuestas a trabajar junto con ustedes, así que le agradecemos un montón la invitación. No, por favor, gracias a Bueno. ustedes. Bueno, Muchas chao, gracias por todo, muy felicidades. claras. Chao, hasta luego.